Bien, buenas. Esta es la presentación que nos faltaba, ¿verdad? De la clasificación. Aquí veremos la tercera etapa de la metodología propuesta por Michael Ashby. Ya vimos la primera etapa de la traducción, la segunda etapa del filtrado y la cuarta etapa de la documentación. Nos faltó la tercera etapa de el ranqueo o la clasificación que nos va a permitir ordenar a los candidatos que salen del filtrado según su nivel de desempeño en nuestro diseño. Y para eso hay que construir adecuadamente los índices de materiales con las propiedades más relevantes para nuestro diseño. El filtrado ya habíamos visto que elimina a aquellos candidatos que no cumplen con las restricciones, que no cumplen con ese perfil de las características del material o de la forma o del proceso de manufactura. Entonces la idea es cómo clasificamos a los que superan esta etapa. Entonces los índices de materiales son los que realizan la función y vamos a ir desarrollando el pensamiento que debemos de tener cuando construimos o elegimos un índice para medir el desempeño de un material en un diseño. Recuerden siempre, ¿verdad?, que tenemos diferentes fuentes que se encuentran todas dentro de las notas del software. La función de un componente, lo que hace ese componente, por ejemplo, la punta de un lápiz es para escribir, el cuerpo es para poder sostener el lápiz adecuadamente con la mano, va a estar limitada o por una función o por un conjunto de funciones. Aquí tenemos un primer ejemplo de una función que depende de una sola propiedad del material, la función ya sea de conducir el calor o aislar el calor, la temperatura. Va a depender únicamente de la conductividad térmica. Pero podemos tener también otros desempeños que dependen del conjunto o de un grupo de propiedades, ¿verdad? De la relación de una serie de propiedades. ¿Cómo sería, por ejemplo, cuando queremos rigidez específica, que sería el material que me dé mayor rigidez, mayor módulo de ion, con la menor densidad, el menor peso posible? De ciencia conocíamos un índice, el de resistencia específica, ¿verdad?, que sería el límite elástico entre la densidad. ¿Quién me da mayor resistencia con el menor peso, la menor densidad posible? Todos estos son índices de materiales y vamos a ver, ¿verdad?, su aplicación, cómo es que debemos de utilizarlo para clasificar los materiales. Hay una serie de índices que ya están tabulados, identificados previamente para eh, formas y aplicaciones de cargas en particulares. Lo podemos encontrar en la tabla de índices de rendimiento, Index Performance, en el Help, como también podemos encontrar algunos en el Chart, ¿verdad? En la herramienta de Chart, cuando nos vamos a la pestaña luego que nos abre de la tabla de índice de performance. En el video que les hice, manipulando las herramientas de selección, les enseño, ¿verdad?, de esa parte de ahí. Yéndose al help, como le comenté, también podemos encontrar esa tabla de los índices que están enumerados, y en el libro de Ashby en cada uno de los capítulos lo va desarrollando. En esta tabla lo que tenemos es el resumen de todos esos índices que se nos presentan en la bibliografía principal. También recuerden, ¿verdad?, que tenemos casos de estudios dentro del help. Miren aquí la metodología de selección que estamos desarrollando, la tabla de índices de materiales, problemas que tienen ahí, ¿verdad?, para solucionar, para mostrarte el proceso y los detalles que pueden surgir durante ese proceso de selección. Y miren los casos de estudio por último donde tienen ahí. Bien. Lo que nos interesa es la tabla de los índices de materiales. ¿Qué debemos de pensar para poder buscar el mejor desempeño?
primero tenemos que aplicar todas las restricciones sobre todo las no negociables en el filtrado. Y después entonces vamos a seleccionar los materiales, vamos a escoger en el ranqueo los materiales que tengan el mayor o el menor índice, depende de lo que busquemos. Bien, yo también les expliqué esto en el video donde trasteo con las herramientas de selección. ¿Cuándo sería buscando maximizar? En esto, como está expresado aquí, si queremos un material que tenga la mayor rigidez con el menor peso, buscaríamos quien me maximice esa relación. Pero si invierto la densidad con el módulo de Young, pues debería buscar el material que me minimice, ¿verdad? Si quiero esa misma relación, que el módulo de Young sea lo más grande posible y la densidad lo más pequeño posible. Aquí tenemos un ejemplo para el control térmico, ¿verdad? El flujo de calor, esto es la ley de Fick, ¿verdad? Está determinado, como ustedes pueden ver ahí, por la conductividad térmica. El gradiente de temperatura es algo que se va a dar en el uso, en el funcionamiento. Y T es el espesor por el cual, ¿verdad?, tiene que atravesar ese calor que me va a generar ese delta T de temperatura. Entonces, como podemos ver aquí, el único parámetro que depende de una propiedad, de una característica del material, es la conductividad térmica, porque los demás parámetros son de diseño, el delta T de temperatura y el espesor que tenga la pieza. Entonces, para poder controlar el flujo de calor, aquí se ve evidentemente que la propiedad con la que debemos de rankear sería la conductividad térmica. Aquí, esto es un caso, hay muy pocos así realmente, pero sucede en el que rankeamos en base a una sola propiedad. Y vamos a ver dos ejemplos donde se rankea con esta propiedad. Uno sería el radiador. En el radiador o los tubos del radiador lo que queremos es la máxima conducción de calor posible para que saque rápidamente el calor del agua caliente o del fluido, ¿verdad? Del intercambiador que viene del motor súper caliente y que quiere sacar ese caliente del motor, ¿verdad? Para que no se sobrecaliente, para enfriarlo. Fíjense aquí como me está mostrando el delta T de temperatura, ¿verdad? Sería la temperatura 1 del ambiente o del coolant, del refrigerante que está frío, versus la temperatura del refrigerante que está caliente que viene del motor. Ese va a ser el delta T. El espesor es el espesor de la tubería, que tengan esas tuberías del radiador. Entonces aquí el material que me va a desempeñar mejor esa función de la conducción del calor va a ser el material que tenga la mayor conductividad térmica. Entonces aquí buscaríamos el material que me maximice el flujo de calor dado ese delta T de temperatura, eligiendo el material que tenga la mayor conductividad térmica. Si por el contrario hablamos de que es las paredes de una nevera donde queremos que sean lo más aislante posible, que conduzcan el calor lo menos posible para que me conserven esa temperatura dentro de la nevera y tenga que prender menos el compresor y gastar menos energía, menos electricidad durante su funcionamiento. Entonces aquí, ¿verdad? Si queremos es minimizar el flujo de calor con ese delta T de temperatura, entonces debemos de buscar el material que me minimice la conductividad térmica. El que tenga la menor conductividad térmica va a ser el material más eficiente a desempeñarse en esas paredes de aislante. Obviamente hay otras características más que deben de validarse para este desempeño, pero como esta es la función principal de esta pieza, este va a ser el índice principal para clasificar, rankear los materiales para productos como estos que tenemos aquí. Ambos son índices y lo estamos buscando en sentido contrario. Todo depende de lo que se busque con nuestro diseño. Debemos de saber analizar bien qué es lo que requiere nuestro diseño. Entonces, como les había comentado anteriormente, aplicamos primero todas las restricciones en lo que es la etapa del filtrado y luego entonces vienen las gráficas, las herramientas de selección para rankear, clasificar de todos esos candidatos que me quedan, que recuerden que ahí salen lo que lo hacen bien, lo que lo hacen mal, lo que lo hacen regularmente. Entonces lo que queremos identificar quiénes son los que desempeñan mejor esta tarea.
Por eso hay que pensar bien, ¿verdad?, cómo debemos de construir nuestros índices para nuestro diseño. En este caso, vimos dos diseños. Los que tienen alta conductividad térmica, como el cobre, el aluminio, el nitruro de aluminio, la sílica, son los que serían, ¿verdad?, buenos materiales para los tubos del radiador, que tienen una alta conductividad térmica, mientras que estos materiales que están por aquí, los foam rígidos de polímero o el corcho, que son los más aislantes térmicamente, serían, ¿verdad?, los mejores rankeados para desempeñarse en los que son las paredes aislantes de una nevera, de un refrigerador. Mírenlo ahí. Entonces, recuerdan este ejemplo de el estuche de la bicicleta, cuyas restricciones era que fuera moldeable, resistente al agua, a los rayos UV, con una buena rigidez, o sea, módulo de Young, y una buena resistencia, o sea, límite elástico, y con los objetivos de que sea lo más ligero posible, lo más barato posible. Entonces, ¿verdad?, se filtra con lo que es la densidad. No, la densidad no, porque eso es lo más ligero posible. Se filtra con la procesabilidad, resistente al agua y rayo UV, durabilidad, rigidez, módulo de Young y la resistencia. Se filtra con estos cuatro. Entonces luego vamos a pasar a la clasificación combinando estas restricciones con los objetivos. Esa sería mi recomendación, ¿verdad? Por ejemplo, combinar quién me da mayor módulo de Young al menor precio, mayor resistencia al mayor precio, o mayor módulo de Young a la menor densidad, mayor resistencia a la mayor densidad, y comparo durabilidad y procesabilidad con el menor precio posible. Entonces ahí clasifico, saco a los mejores rankeados según estas relaciones, y luego hago mi selección final. Documentos, recuerden, ¿verdad?, documentar todos esos aspectos ya para aterrizarlo, como los proveedores locales, cualquier otra característica que no pudimos restringir, ¿verdad?, depurar en el filtrado. Si es tóxico, qué otros usos, aplicaciones tiene ese material, para ver si de verdad es compatible con el diseño de nuestro producto. Detallitos, ¿verdad?, que me validen que de verdad yo puedo utilizar ese material para fabricar mi componente. Esa certeza, esa seguridad. Y si hay algún aspecto, alguna característica como que no me convence de si pudiera desempeñarse o no, pues entonces investigar, profundizar más en ese aspecto hasta validarlo. Entonces hacemos la selección final luego ya que los candidatos han superado también la etapa de la documentación. Hay algunos materiales que van a ser descartados por lo que ustedes investiguen, por lo que documenten de ellos. Entonces ya luego que supera la etapa de la documentación es que se hace la selección final. Recuerden también que en la documentación, luego que hacen toda la investigación de la documentación y depuran, es donde les recomiendo que incorporen el ecoaudit para hacer el análisis de ciclo de vida del producto, y que puedan escoger un candidato también que sea lo más amigable posible, que cumpla con todas las restricciones, que presente de los mejores desempeños con los índices de los materiales, pero que también, ¿verdad?, se evalúe el impacto medioambiental que pueda tener. ¿Cómo elegimos esos índices? ¿Cómo los seleccionamos? Bueno, esto lo vamos a ver al final de esta presentación, que es corta, no es tampoco muy larga. Pero vamos a ir introduciendo cuál es el pensamiento detrás de cómo se construyen los índices. Bien, vamos a ver el primer ejemplo, los tensores. Los tensores en este avión, si ustedes se fijan, la función que tienen obviamente no es de comprimir, porque son unos alambres, son unos cables. Entonces, a compresión ellos se van a deformar, no tienen rigidez. Pero atención, si esas dos aletas intentan deformarse más allá, deflectarse demasiado hacia arriba,
ahí sí que los tensores, ¿verdad?, entran en acción y provocan una tensión en esos largueros para que no se deflecten y no se doblen. Entonces lo que le está dando estos tensores es resistencia, ¿verdad?, a esos largueros para que cuando vengan cargas, fluctuaciones, turbulencias del viento, muy fuertes, ráfagas de fuerte muy viento, ¿verdad?, no deflecten más allá del límite elástico el larguero, provocando deformación permanente, daño permanente en el material. Entonces, también fíjense que con esos tensores no queremos agregar peso, porque mientras más peso tenga el avión implica que va a tener que gastar más combustible y que va a tener que vencer una menor inercia para moverse y para ponerse a volar. Entonces, en los tensores, un índice que cae perfectamente para medir el nivel de desempeño en este diseño sería el límite elástico entre la densidad, la resistencia específica que ya conocemos de ciencia. Ese es, ¿verdad?, el índice de material más conocido por nosotros hasta el momento, porque ya nos los presentaron en ciencia y ya lo habíamos utilizado, teníamos conocimiento de él. Después tenemos los que son los montantes de compresión. Los montantes sí se ven que no son tan finos como para tener la flexibilidad que tiene un alambre, un cable. Estos ya se ven más rígidos, de mayor espesor, y definitivamente estos sí que no se deflectan a compresión. Entonces estos lo que están aportando principalmente es rigidez a los largueros, a las alas, ¿verdad? Estos son los largueros, ¿verdad? Estos dos atravesados de ese avión. Como es rigidez lo que principalmente aporta a mi diseño, fíjense que aquí entonces vamos a buscar el módulo de Young a la 1 medio entre el límite elástico. ¿Por qué módulo de Young a la 1 medio? Estamos exigiendo que en este caso la relación entre la resistencia y la densidad es lineal. En la misma proporción que yo quiero que me aumente la resistencia, me va a aumentar la densidad. Pero en este caso yo quiero que cuando la rigidez me aumente 2 veces, apenas la densidad me aumente 1 vez. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, para mí en este elemento, en esta parte, es mucho más importante que el elemento tenga mucho más rigidez que lo que tenga de poco peso. Yo le estoy dando más prioridad al módulo de Young que a la densidad. En el video de donde explico las herramientas también vemos esto de las pendientes y lo vamos a ver aquí. Una pendiente de 1 medio es más recta, más parada, más vertical que la pendiente cuando tenemos 1. Una pendiente de 1 sería justamente a 45 grados, ¿verdad? Donde avanzamos lo mismo en el eje de la Y que en el eje de la X. En este caso, hacer a la 1 medio va a ser más vertical y esto implica que vamos a tener un mayor avance en el módulo de Young, que se suele plotear aquí en el eje de la y la densidad, que está en el denominador, que se suele plotear aquí en el eje de la X. También tenemos, fíjense ahí, el larguero principal. Tiene que tener rigidez también y poco peso, por eso vamos a ver, ¿verdad?, que se utiliza el mismo índice. Y por último están el tren de aterrizaje, que cuando aterriza se somete, ¿verdad?, el esfuerzo principal al cual se somete es a compresión. Y también queremos que tenga poco peso, la inercia. Entonces aquí fíjense que exigimos de resistencia 2/3 sobre el módulo de Young. ¿De dónde salen esos índices? 1 medio, 2/3. ¿Cómo yo tengo esa seguridad de cuál sería el exponente? Eso lo vamos a ver a detalle en esta presentación. ¿De dónde salen? Aquí tienen otro ejemplo de lo que sería como el techo, ¿verdad?, de un complejo deportivo, el soporte de esa estructura. Bien, aquí en lo que son, también tiene unos cables, como podemos ver ahí, ¿verdad?, para darle mayor resistencia
al techo, ¿verdad? Cuando vengan vientos de abajo hacia arriba que tiendan a volar o, ¿verdad?, a subir, a despegar hacia arriba ese techo. Ahí va a tener de soporte, de estructura, ayudándolo con la distribución de la carga, esos cables. En este caso, introducimos otro nuevo término. Fíjense que aquí tenemos el índice de resistencia específica, pero también le agregamos el costo del material. Aquí el costo del material es perfectamente compatible con donde está la densidad. Normalmente queremos poco peso, baja densidad, igual que el costo, que siempre se desea que sea lo más pequeño posible. Entonces el costo del material está dado en cualquier moneda que usted desee. Eso se configura, ¿verdad?, en el Granta por kilogramo de material si estamos trabajando en el SI, mientras que la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, al multiplicar lo que es el costo por la densidad, lo que obtenemos es el costo volumétrico de ese material. Se me va kilogramo por kilogramo y me va a quedar costo del material por metro cúbico. Entonces, en este caso, buscaríamos el material que me dé mayor resistencia con el menor costo y la menor densidad posible combinado. En los puntales que se someten a compresión, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, hay 4 otras columnas en diagonal donde se distribuye todo el peso de esa fachada de ese voladizo a esos puntales de compresión. Está sometido a esa columna de compresión, lo que está relacionado, ¿verdad?, con la resistencia, el límite elástico, y también deseamos que sea lo menos costoso y que pese lo menos posible. Entonces igual sería el mismo índice. ¿Por qué no tenemos aquí exponentes de la resistencia? Bueno, vamos a ver que en tensión y en compresión, ¿verdad?, la fuerza, la carga que puedan aguantar la concentración de esfuerzo, lo que va a depender es del área transversal. Entonces, aquí no importa, vamos a ver que no va a haber una incidencia diferente a la lineal en caso de tensión y compresión, pero ya sí cuando tenemos torsión, cuando tenemos flexión, ya sí es diferente la forma que tenga el elemento que esté soportando por la inercia que está involucrada en la rigidez, en la resistencia de ese elemento como estructura, y ya sí aparecerán otros exponentes. Como miren aquí, el ejemplo de el techo, del techo no, aquí fíjense que es viga estructural, sería el bordecito, ¿verdad?, de esa viga que está ahí, donde se apoya toda la orilla del techo. Entonces esa viga que está sometida a flexión va a ser el límite elástico a las 2/3 sobre el costo por la densidad. Buscamos la mayor resistencia con el menor costo y la menor densidad, pero fíjense que aquí al aparecer a las 2/3 queremos un poco más de avance en lo que es la resistencia que en el poco peso y la poca densidad. Y en los paneles estructurales, fíjense que estamos requiriendo aún más resistencia, ¿verdad? Un medio es 0.5, mientras que 2/3 es 0.66. Entonces aquí, si comparamos las pendientes, esta pendiente es mucho más vertical, más parada que esta. Entonces, comparando estos dos índices, este me exige más resistencia del material que esto, una mayor relación de resistencia con el costo y baja densidad que este, que está aquí, que está a la 2/3. Entonces sería para las vigas y esto es para los paneles. ¿De dónde salen estos índices? ¿De dónde salen estos exponentes de los índices de los materiales? El 1/2, el 2/3, a eso me refiero. Bien. Vamos a ver de dónde sale. Aquí tenemos el primer ejemplo, lo que sería un tirante. Los tirantes están sometidos a tensión. O sea que este sería el ejemplo que vimos de los cables, ¿verdad?, de los tensores. En tensión, el esfuerzo sometido en esta pieza va a ser igual a la fuerza entre el área. Tenemos las restricciones de que mi elemento ya tiene una longitud determinada y tiene una carga determinada que soportar.
el límite elástico del material tiene que ser mayor que la concentración de esfuerzo que me va a provocar esa fuerza sobre esa área. Porque si no, si esto supera el límite elástico del material, eso implica que se va a deformar plásticamente o se va a romper en caso de que sea un material frágil que no presente plasticidad. También hay otra fórmula que utiliza muchísimo Ashby aquí, ¿verdad? Para poder determinar la masa. La densidad es igual a masa entre volumen. El volumen sería igual al área entre la longitud en este caso. Entonces, fíjense aquí, despejando, la masa va a ser igual al área por la longitud por la densidad. O lo que es lo mismo, área por longitud es volumen. Si lo paso dividiendo aquí, masa entre volumen es igual a densidad. Bien. Entonces, despejando esta fórmula en esta o viceversa, obtenemos la siguiente expresión. La masa va a depender de la fuerza, es directamente proporcional a la fuerza, a la longitud del tirante, por su densidad e inversamente proporcional a lo que sería su resistencia. O sea, que si yo quiero minimizar la masa de mi componente, yo puedo disminuir la fuerza o disminuir la longitud. Pero ¿qué pasa? Estos son parámetros de diseño, son restricciones que yo no puedo cambiar. Son especificaciones que ya están dadas, que debe de soportar. Entonces, estas son constantes. La única es que son variables que depende del material que se elijan, serían estas dos propiedades, el límite elástico y la densidad. Como queremos minimizar, para poder minimizar la masa, tendríamos que minimizar esta expresión que está aquí. Por lo tanto, los materiales mejores rankeados serían los que me minimicen esta relación. Cuando yo divida su densidad entre su límite elástico, el que me dé el número más bajito sería el mejor rankeado, porque es el material que me va a permitir que mi elemento, mi componente, pese lo menos posible. Entonces, normalmente Ashby expresa esos índices de forma que busquemos el que me maximice ese índice. Por eso vemos aquí que ha sido invertidos los factores en esta fracción. Entonces, en vez de buscar quien me minimice esta expresión, lo invertimos y buscamos el material que me maximice esta expresión, esta relación, este índice. Es lo mismo. Antes en Granta nada más podíamos plotear, graficar una pendiente, una línea de selección con el fin de maximizar lo que estaba en esa pendiente, o sea, buscar o quedarnos, depurar los materiales que quedaban nada más por encima de esa pendiente. Pero hoy día es mucho más flexible el software y lo podemos ver desde ambas perspectivas, ya sea buscar maximizar o minimizar. Solamente tenemos, ¿verdad?, que indicarlo al momento de que vayamos a trazar esa pendiente. Eso también ya se lo expliqué en el video de las herramientas de selección del software. Para una viga, en una viga les comenté que sí influye el momento de inercia y aquí vamos a ver por qué. Entonces, igual, la longitud está fijada y esa viga debe de tener una rigidez que está especificada según la carga que tenga que soportar y la deflexión máxima para el diseño. Entonces, la rigidez va a depender de una constante, del módulo de Young y de la inercia. Fíjense aquí donde entra la inercia. Entonces, la inercia de esa sección rectangular, fíjense que va a ser igual a b al cuadrado sobre 12, que es igual a área al cuadrado entre 12, ya que el área es b al cuadrado. Entonces, tomando esta fórmula de la rigidez, despejándola y entonces uniéndola con la de la masa, tendríamos que si queremos minimizar la masa de esta viga, va a depender de estas componentes que son constantes en nuestro diseño y de estas que son, ¿verdad?, variables según el material que se escoja para esta viga. Entonces, si queremos minimizar la masa de una viga a flexión, lo que tenemos que buscar es el material que me minimice la relación de la densidad entre el módulo de Young a la 1/2, o lo que es lo mismo, invirtiendo, quien me maximice el módulo de Young a la 1/2 sobre la densidad.
Bien, ya yo creo que en este punto deberíamos de entender claramente de dónde salen los índices, de la relación, ¿verdad?, entre lo que es una restricción, la rigidez, con un objetivo, la masa, minimizar la masa. Entonces, repasando, ya vimos que los índices de materiales son combinaciones de propiedades, donde a veces la función, el ranqueo, la clasificación de ese material a través de ese índice puede depender de una única propiedad, como vimos en el caso de la conductividad térmica, o en otras ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, depende de la combinación de propiedades. Ya vimos que típicamente es la combinación de restricciones del diseño con objetivos de nuestro diseño, de nuestro proceso de selección. Los dos parámetros de diseño más importantes que ustedes deben de calcular para todos sus diseños son la rigidez y la resistencia. Por eso aquí les presenta las tres configuraciones más básicas para esas dos restricciones más básicas combinados, ¿verdad?, también con el objetivo más común, que es disminuir el peso, disminuir la densidad, la inercia. En un tirante ya vimos que no importa el área, la forma de la sección transversal, porque lo que importa es el área. Entonces, dependiendo del área, a mayor concentración de esfuerzo. No depende de la forma si me aguanta más esfuerzo o menos esfuerzo. Entonces, si queremos rankear en base a rigidez y menor peso, para un tirante a tensión sería buscar maximizar el módulo de Young con la menor densidad, o si el enfoque es resistencia, buscar el mayor límite elástico sobre la menor densidad. En una viga, si es rigidez, la relación de rigidez con la masa me va a quedar del módulo de Young al 1 medio entre la densidad. Si es resistencia lo que buscamos, me va a quedar el límite elástico a la 2/3 entre la densidad. Si es en un panel, ¿qué pasa? En un panel, si lo comparamos con una viga, como el panel tiene un espesor mucho más finito, va a ser mucho más flexible. Entonces, ser más flexible va a requerir de mayor rigidez y de mayor resistencia. Por eso vemos aquí que los exponentes de el numerador de estos índices es más pequeño, exigiendo más de la propiedad que está en el numerador. Entonces, en un panel, si queremos rankear conforme a la rigidez, sería el módulo de Young a la 1/3 sobre la densidad, o si queremos rankear conforme a la resistencia, sería el límite elástico a la 1 medio entre la densidad. Entonces, vamos a ver este índice. Este índice también puede ser expresado de forma logarítmica. Si lo reagrupamos aplicando las reglas, ¿verdad?, del logaritmo, esto pudiera ser expresado de esta forma. Entonces, si se fijan, esto sería una pendiente de 2, lo que estamos viendo ahí. Cuando tenemos ese índice del módulo de Young a la 1 medio, realmente llevándolo a logaritmo, vemos aquí claramente, fíjense cómo sale la pendiente 2 cuando despejamos. Entonces, aquí plotearíamos una pendiente 2 y mientras más hacia arriba esté la pendiente, eso implica que la relación de ese índice va a ser mayor. O sea, mientras más hacia arriba está la pendiente, cuando yo calcule M, va a ser mayor. Todos los que están sobre una misma línea, cuando yo calculo su M, su índice, en este índice van a estar en un mismo numerito, van a tener un mismo nivel de rendimiento. Pero fíjense, vamos a tomar esta línea, fíjense que no va a ser lo mismo para estos metales que tienen un gran módulo de Young y una gran densidad, que para estos que están aquí más abajo. Tienen la misma relación, pero obviamente fíjense, este es mucho más flexible. ¿Cuáles son estos que están aquí? Estos son los polímeros, deberían de ser. Estos polímeros, fíjense que tienen tienen menor módulo de Young, ¿verdad?, que estos metales. O sea, son más flexibles, menos rígidos, pero también tienen menos densidad. Pero cuando evaluamos su relación de módulo de Young y densidad, la proporción es la misma. Fíjense que están en la misma pendiente. Los materiales que queden sobre esa misma pendiente van a tener el mismo nivel de desempeño para M.
vuelvo y le llamo la atención, fíjense que aunque tienen el mismo M, el mismo rendimiento para ese índice, no tienen las mismas características. Este es mucho más rígido y más denso, este es más flexible, menos denso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo es lo de la pendiente. Cuando tenemos un índice 1, aquí es la pendiente 1. Cuando está el numerador a lo medio, la pendiente es 2. Y cuando está a la 1/3, la pendiente sería 3 cuando despejamos así logarítmicamente. Esto es lo mismo que le explicaba lo de las pendientes, de que mientras más pequeño sea el exponente del numerador, más vertical va a ser la línea de la pendiente de selección, y eso implica que estoy exigiendo más de esta propiedad en el avance de esta propiedad que de esta. Y vamos a acabar de verlo. Ya sabemos cómo hacer la línea de selección porque ya se lo expliqué en el video de las herramientas de selección. También vimos el box selection. Podemos añadir texto, el hacer zoom también sí se lo expliqué. El envelope families para ver qué zonas discretas me ocupan las grandes clasificaciones de materiales. Entonces fíjense aquí lo de las pendientes. Fíjense una pendiente 1. Eso sería 45 grados. Tenemos igual de avance en densidad que módulo de Young. Para una pendiente 2, fíjense aquí como se me paró más la pendiente. Entonces estamos exigiendo un poco más de módulo de Young que de densidad. En este caso, avanza 2 veces el módulo de Young, en lo que me avanza una unidad la densidad. Y en 1/3, fíjense, más vertical, más paradito en este caso. Se exige más aún del módulo de Young, en lo que me avanza 3 veces el módulo de Young, me va a avanzar una sola vez la densidad. Entonces, obviamente, mientras más vertical sea nuestra pendiente, más estamos exigiendo de esta propiedad y menos de esta. O mientras más acostada sea, más estamos exigiendo de esta propiedad que de esta. Esa es la lógica en general. Pendiente 1, mírenlo ahí. Esto sería una pendiente 2 más vertical y una pendiente 3 aún todavía más vertical. Como le comentaba, ¿verdad? Todos los materiales que están sobre una misma línea tienen un mismo nivel de desempeño. O sea, la M de este material es igual a la M de este material que atraviesa esa línea. Bien, pero la fibra de carbono, el plástico, la matriz polimérica de plástico reforzado con fibra de carbono, tiene el mismo índice que este FON que está aquí. Obviamente este FON es súper flexible, baja densidad, poca resistencia, y este es muy resistente, muy rígido, pero su relación es igual entre esas dos propiedades. Ok, entonces aquí ya entrando, ya yo también en las herramientas de selección les mostré cómo podemos hacer estos gráficos avanzados de un solo eje. En este caso nos vamos a ir al eje de la Y, ¿verdad? Para graficar, hacer un diagrama de barras, donde vamos a tomar el módulo de Young, lo vamos a elevar a la 1/2 y a dividirlo, ¿verdad?, entre lo que es la densidad en un solo eje, no en dos ejes. Esto lo podríamos hacer en dos ejes. En el eje Y ponemos módulo de Young a la 1/2 y en el eje X podríamos poner la densidad, pero aquí estamos utilizando un solo eje para generar un diagrama de barras. Y obviamente aquí, como lo que buscamos es maximizar ese índice, el mejor material sería este de aquí. Este es el que me da mayor maximización de la evaluación de ese índice, de esa pendiente M. En el video les mostré que simplemente hay diferentes artilugios matemáticos para poder interpretar y buscar el mejor material, pero esto es herramientas básicas de matemática aplicadas a estas gráficas, a estos mapas. Mírenlo ahí. En este caso, esto está en un nivel 2. Las mejores, lo que me maximizan este índice, fíjense, serían la matriz polimérica reforzada con fibra de carbono, Carbon Fiber Reinforcement Plastic. Dentro de los compuestos de los híbridos también están la madera, y en los metales aquí están las aleaciones forjadas de magnesio. Entonces, ya resumiendo, para concluir con esta presentación, el desarrollo de la estrategia consta de 4 etapas que
ya vimos que pueden tomarse diferentes estrategias para desarrollar cada una de estas etapas. La primera etapa es la etapa de la traducción, donde se identifican todas las restricciones de mi diseño a partir de las funciones que éste debe de desempeñar, y los objetivos. Se establecen los objetivos de nuestro proceso de selección, que típicamente ya vimos que suelen ser o disminuir los costos, disminuir el impacto medioambiental, disminuir el volumen o disminuir su impacto, masa, costo, volumen o impacto. En cuanto al filtrado, en el filtrado se toman las restricciones, principalmente las no negociables de esa traducción, para descartar, filtrar de nuestra base de datos todos esos candidatos, todos esos perfiles que no cumplen con nuestras restricciones, con ese perfil del material, con ese perfil de la forma que requiere nuestra parte, nuestro diseño. Entonces, una vez hemos descartado todos los materiales que no pueden desempeñar las funciones de nuestro diseño, pasamos a la etapa de la clasificación o ranqueo, donde se nos ordenan los candidatos que han superado las dos etapas anteriores en base al desempeño que me representarían en mi diseño. Para esto tenemos que saber elegir adecuadamente los índices, combinar adecuadamente las propiedades para de verdad buscar el material que nos dé un mejor desempeño, pueda desempeñar mejor sus funciones, para que nos aporte más calidad, más satisfacción al cliente al momento de usarlo. Entonces, una vez elegido los mejores rankeados, pasamos a lo que es la documentación, donde buscamos información adicional de los candidatos más prometedores. Ahí se pueden eliminar algunos por lo que investiguemos, y también aquí podemos incorporar, ¿verdad?, lo que es el eco-audit, el análisis de ciclo de vida del material. Y de este paso nos pudieran quedar, puede ser una pequeña subclasificación, 2 o 3 miembros que pertenecen a una misma subclasificación de material. Pueden ser 2 o 3 miembros de diferentes subclasificaciones, a veces puede ser uno, o pueden ser 2 o 3 materiales que son muy similares entre ellos, que no llegamos a ver ninguna diferencia, y que por eso, ¿verdad?, recomendamos sobre las características, lo que se desglosó, se analizó de ese diseño, pues entonces no se vio ninguna ventaja de uno sobre otro, y por eso no pudimos llegar a inclinarnos más por uno por otro. Entonces pueden quedar como resultados 2 o 3 candidatos posibles. Ya tendríamos que evaluar otras características u otro enfoque, ¿verdad?, para poder determinar cuál sería mejor uno sobre el otro. Hay a veces que al final del proceso pasa esto, que los candidatos que nos quedan son tan similares entre ellos que tú no puedes decidir, bueno, mira, este es mejor sobre este, porque en base a esas características que son más relevantes para nuestro diseño, tienen el mismo comportamiento. Entonces ya habría que investigar más, profundizar un poquito más, para poder validar o investigar, decidir realmente cuál me representaría un mejor desempeño que el otro. Entonces ya vimos cómo las herramientas del CS Dupac nos permiten desarrollar todas estas etapas. Vimos la etapa de la traducción, nos va a ayudar las notas científicas que tenemos dentro del CS Dupac para aterrizar nuestros conocimientos de cuáles son las propiedades que van a ser relevantes para poder asegurar el desempeño de las funciones de nuestro producto. En el filtrado, la herramienta principal que vimos que vamos a utilizar es el Limit y también el Tree Stage. Para la clasificación o ranqueo, vimos que la herramienta principal que se va a aplicar va a ser las gráficas, charts, ya sea con sus diferentes herramientas de la línea o la pendiente de selección o el box selection. Y por último, en la documentación, ya ahí sí tenemos que auxiliarnos de fuentes fuera de la base de datos, como el mapdata.web, que nos recomienda este software, y Ashby, ¿verdad?, el creador de estos mapas y de esta herramienta. Hay diferentes demos, como les comenté al principio, casos de estudios que podemos trastear, buscarlo para empezar a tratar de aplicar estas estrategias, a aplicar diferentes índices y ver a cuáles materiales pudiéramos llegar.
También aquí le quiero recalcar que obviamente depende de nuestro criterio y de nuestro objetivo como diseñador, qué material resulte al final. Si yo le cambio el objetivo, aunque las restricciones sean las mismas, vamos a tener candidatos diferentes. Entonces los criterios que nosotros vamos tomando en cada una de las etapas también van a ir guiando hacia un camino el proceso de selección. Y hay veces que nos equivocamos con un paso, sobre todo en esta etapa de la clasificación, o pasar de la clasificación a la documentación, que tenemos que devolvernos. Vemos que cuando tomamos una decisión, un criterio, bueno, esto no nos favoreció como pensábamos que lo haría, y tenemos que volver atrás, deseleccionar ese filtro, ¿verdad? De esa depuración que hemos hecho y pensar en otro criterio que sea mucho más adecuado y que nos resulte mejor al final. Eso es todo por ahora y nos seguiremos viendo.